importante, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar en el artículo 7 que en automático yo puedo renunciar al derecho a impugnar. ¿Alguien me hace favor de leerlo, pues? Para... Artículo 7. Renuncia del derecho a impugnar. Número 1. Si una parte prosigue al arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes quedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora justificado o si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace dentro de ese plazo, se entenderá renunciado su derecho a impugnar. Número 2. La parte que no haya ejercido su derecho de impugnar conforme al párrafo anterior no podrá solicitar posteriormente la anulación del párrafo 1. Del presente artículo, habiéndose hecho valer la excepción de incompetencia, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal. Ok, ¿todos tienen eso? No, yo no. Yo tampoco tengo, no lo tengo así, tal vez pienso yo que su ley está, le falta... No, Ligda, lo que pasó fue que las hojas se me pegaron las hojas. En el 1 está bien, el 2 es la parte que no haya ejercido su derecho de impugnar conforme al párrafo anterior, no podrá solicitar posteriormente la anulación del laudo okay. fundado en Bien. ese motivo. Gracias. Perfecto. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si se dan cuenta, ¿por qué me interesa que conozcamos esto? Porque dentro del procedimiento esto nos va a servir para cuando ya lleguemos al laudo arbitral. ¿Cómo inicia un proceso arbitral? Con una demanda. ¿Cómo concluye? Con un laudo arbitral. Y sí, tengo derecho a interponer acciones, recursos, pero aquí es claro, si yo vine y me di cuenta de que no se estaba cumpliendo algún requisito y no lo hice valer, no planteé mi objeción, o bien me dio un plazo y no lo hice, no en automático se considera que mi derecho a impugnar ya no es válido, ¿verdad? Ya no voy a poder impugnar. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual estoy impugnando lo tuve que haber planteado en objeción cuando se estaba desarrollando el proceso arbitral, ¿sí? Y por ende tampoco voy a poder solicitar la anulación del auto. O sea, aquí yo consentí, entonces tengo que continuar con el proceso que ya está, ¿verdad? Pero también vamos a ver el artículo 8 me cita los alcances de la intervención del tribunal. El artículo 9, pues ya lo vimos, es lo relacionado a la competencia del juzgado de primera instancia civil, pero vamos a ver el artículo 10, la forma del acuerdo de arbitraje. Este artículo es muy importante porque aquí realmente es donde se inicia el arbitraje. ¿Por qué razón? Yo inclusive lo pongo como el paso número 1, porque el arbitraje yo lo voy a hacer constar, o sea, yo misma me voy a comprometer a través de un acuerdo, un convenio, un compromiso, una cláusula por escrito, donde yo me someto al arbitraje, ¿sí? Entonces, esta parte es importante y aquí le vamos a colocar en el numeral 1, cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria, pues, es una cláusula que se integra dentro de un contrato o un documento por separado, dentro del cual, pues, básicamente nos comprometemos y hacemos constar que nos vamos a someter al arbitraje, perdón, es el artículo 10, numeral 2, ¿sí? Es una estipulación, parte integrante de un contrato, ¿verdad? Entonces vamos a ver el artículo 10, por favor, si alguien le puede dar lectura.
Artículo 10. Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o un intercambio de cartas, telex, telegramas, telefax u otros medios de telecomunicación y dejen constancia del acuerdo o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea firmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 2. El acuerdo arbitral podrá constar tanto en una cláusula incluida en un contrato o en la forma de un acuerdo independiente. 3. Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Muchas gracias. Bueno, claro, ¿verdad? Y vamos a ver. Licenciada, ya ¿usted nos podría dar un ejemplo desde el inicio de cómo funciona en este caso el arbitraje en un caso concreto? Ok, en un caso concreto es de que ya vieron el tema de las vacunas, ¿sí? La ley que creó el Congreso, ¿sí? Prácticamente ahí en un artículo nos comprometemos a que cualquier controversia que surja, nos vamos a ir al arbitraje, ¿sí? Arbitraje internacional. En este caso nos estamos sometiendo a un tribunal arbitral en otro país, ¿verdad? Obviamente esto lo pueden hacer ustedes a través de un contrato. Puede ser un contrato mercantil, un contrato ya sea de cualquier otra índole privado, ¿verdad? Inclusive de arrendamiento, de lo que ustedes consideren. Ustedes se pueden someter al arbitraje siempre y cuando exista una cláusula que así lo estipule, porque fue un acuerdo fue una voluntad entre las partes. O sea, cualquier asunto ustedes lo pueden someter a un proceso arbitral. ¿Y qué tienen que hacer? Dentro del contrato estipular que se van a ir al arbitraje. Esto pasa mucho cuando hacemos negocios con entidades internacionales o bien por lo general Tigo, Telefónica, Movistar. Antes, o sea, ellos prefieren hacer un contrato o un proceso arbitral en vez de seguir un juicio sumario, un juicio ordinario o un juicio oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son procesos más rápidos, ¿sí? Y se someten, obviamente, a un procedimiento que es más ágil y que obviamente tiene su resolución a través de un laudo arbitral. El procedimiento lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? No sé si con eso logro subsanar la duda que usted tenía. Sí, licenciada, gracias. Bueno, el mejor ejemplo ahorita, ustedes, es el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos comprometiendo como Estado a someternos nosotros al arbitraje, ¿sí? Si existiera un incumplimiento en las obligaciones, recuérdense que esto se da por incumplimiento en las obligaciones pactadas, ¿sí? Entonces, ese es el tema. El procedimiento del arbitraje lo vamos a encontrar del artículo 23 al 35 del decreto 6795 del Congreso de la República. Y en este, pues, se regula la suspensión de las actuaciones de arbitraje, de los cuales se resalta la falta de formalismos, lo que sin duda va a facilitar la transacción comercial y la pronta solución de los conflictos, ¿verdad? Eso es lo que ayuda este tipo de procedimientos.
Obviamente esta ley se basa en principios como flexibilidad, agilidad, libertad. Estos principios básicamente son los 3 principios que inspiran la ley de arbitraje, el de flexibilidad, agilidad y libertad. ¿Por qué? Libertad de contratación, libertad de someternos a ese proceso. Agilidad porque es rápido, flexible porque yo pongo mis condiciones. Las partes pueden colocar sus condiciones. Ya, por eso no hay plazos muy cerrados, ¿sí? Y los plazos son un poco más flexibles. Inclusive ustedes pueden pactar un procedimiento, ¿verdad? A falta de procedimiento nos vamos a ir a la ley de arbitraje. Si ustedes se dan cuenta, la ley para cada problema le da una solución, ¿sí? Y esa es una ventaja que tiene nuestra ley de arbitraje. Las fases del proceso. Vamos a tener una fase prearbitral. En esta fase, las partes van a realizar todas las actividades previas para que el tribunal se declare competente. Esta fase es la más activa para los centros de arbitraje en general. En ella se desarrollan la mayor cantidad de actividades administrativas, desde la recepción de la demanda hasta la entrega del expediente al tribunal arbitral. Esto incluye, por lo tanto, la elaboración de resoluciones de trámite, notificaciones, cobro de aranceles y honorarios, y tanto el centro de arbitraje como de los árbitros y la designación y nombramiento de los mismos. Y la fase arbitral, que es cuando ya inicia precisamente con la declaración de competencia del tribunal. Recuérdense, y finaliza pues obviamente con la entrega de la lectura del laudo arbitral. Recuérdense que en esta fase, o sea, si yo voy a iniciar con un proceso arbitral, la voy a iniciar con una demanda, pero todo va a conllevar que tengo que conformar un tribunal de arbitraje, ¿sí? Y obviamente en esta constitución son los pasos que vimos ahorita, ¿sí? Con estos pasos vamos a constituir el tribunal de arbitraje. ¿Y en qué momento va a empezar a conocer el proceso? Cuando se ha declarado competente. ¿Y cuando se declara competente? Cuando está conformado ya listo para conocer el expediente. Ese es el momento para declarar competente a un tribunal. La fase arbitral es precisamente en la cual la actividad principal recae en los árbitros, quienes serán los encargados del adecuado desarrollo de las audiencias arbitrales. Y es a partir de este momento que la actividad de los centros de arbitraje es meramente administrativa y orientada al control de costos y cumplimiento de plazos y las normas que establece su reglamento. Yo les voy a compartir el reglamento hoy. Etapas del proceso. Demanda y contestación. Esa es la primera etapa del proceso, la demanda y la contestación. Vamos a ver que obviamente constituido el tribunal, resultado de la convocatoria, ¿sí? Es probable que obviamente se va a iniciar ya con el conocimiento de la demanda en sí. Para cuando se hace esta solicitud, obviamente la ley no tiene establecido unos requisitos específicos para ella, pero por lo general se da la identificación de quien hace el requerimiento con los datos atinentes a su dirección, las indicaciones del acuerdo arbitral en cuyo desarrollo se está presentando el requerimiento y la intención de someter a este procedimiento, esas diferencias que surgieron de la relación contractual. La indicación del contrato o negocio jurídico a que se refieren las diferencias, en tanto no se hayan establecido otro procedimiento de designación de árbitro que corresponde a la parte que está requiriendo llevar el asunto al trámite arbitral. En esta solicitud, conforme a lo indicado en el artículo 26, numeral 1, marcará el momento en el cual habrá de entenderse iniciales actuaciones arbitrales. Frente a la solicitud, bien pueden ocurrir que la parte convocada se abstenga de dar respuesta alguna, con lo cual, y dado que no se cuenta ni con una institución arbitral ni con un tribunal arbitral debidamente establecido, con base al acuerdo arbitral o la cláusula compromisoria, se va a proceder a constituirlo para poder avanzar. O sea,
tenemos que constituir el tribunal para conocer la demanda. Y la demanda, pues, es el procedimiento de arbitraje, es el procedimiento con el que se inicia el arbitraje, ¿sí? Y se dirige al centro de arbitraje y en este debe verificarse que se cumplan con todos esos requisitos esenciales que me puedan ayudar a orientarme para llegar a la solución de la litis que se desencadenó, ¿sí? Se va a emitir una primera resolución en la cual se va a dar trámite al memorial en base a la cuantía de la controversia y se elaborará provisión de gastos del arbitraje. Ambos documentos serán notificados al demandado. Posteriormente, se va a dar, ya cuando ya esté el tribunal constituido y competente, la notificación de la demanda mediante copia de la misma y cualquier documento anexo. Y se le va a otorgar un plazo de 15 días al demandado para presentar su contestación. Si el demandado no contesta en el plazo estipulado, se va a continuar el proceso en rebeldía sin necesidad de solicitud. Y esto, pues, ustedes lo van a encontrar en el artículo 28 de su ley de arbitraje. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? ¿Será que le... Demanda y contestación. 1. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda a menos de que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes deberán aportar al formular sus alegaciones todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. 2. Salvo acuerdo en contrario de las partes en el curso de las actuaciones arbitrales, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar la demanda o la reconvención en su caso, antes de que haya sido contestada una u otra. Ok, yo al artículo 10 le coloqué paso 1, pero porque para mí es más fácil así, porque tengo que entender de que todo proceso arbitral va a iniciar con un acuerdo de que nos lleva al arbitraje. Y otro paso 1 también podría ser el artículo 3, ¿verdad? Porque obviamente ahí regula cuál es el objeto de la ley, ¿sí? Entonces, pero vamos a iniciar con el arbitraje porque así lo decidimos, lo estipulamos a través de un contrato o de una cláusula que nos comprometió llegar a esto, ¿sí? Y le coloqué paso 2 a la demanda, ¿sí? Donde dice demanda, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque inicia, o sea, este proceso no se va a llevar a cabo, 1, si no me comprometo, y 2, si no interpongo una demanda. Entonces, ese sería mi paso número 2. Pero también después voy a encontrar un siguiente paso, ¿sí? Que es que puedo modificar, ampliar o ampliar la demanda, y está en el último párrafo del mismo artículo 28. Y también voy a encontrar otro paso que yo sí considero importante, ¿verdad? Que lo voy a encontrar en el artículo 11, cuando me habla de la excepción que sí puedo interponer dentro de este proceso. Y el artículo 11 me dice que puedo interponer la excepción de incompetencia, fundada en el acuerdo de arbitraje. Dice, 1, el acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado. El acuerdo arbitral impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas al proceso arbitral, siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción de incompetencia. Se entenderá que las partes renuncian al arbitraje y se tendrá por prorrogada la competencia de los tribunales cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia, ¿sí? Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, habiéndose hecho valer la excepción de incompetencia,
se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal, ¿sí? Y el siguiente paso, yo le colocaría, paso 4, a la contestación. O paso 5, perdón, a la contestación de la demanda. Yo se los digo así porque siento que es más fácil, ¿verdad? Pero ustedes, si ustedes consideran de que no es viable, pues no lo coloquen. Bueno, esto ya lo leímos, ¿verdad? Lo que regula el artículo 28, prácticamente. Pero también vamos a encontrar dentro de lo que es el proceso arbitral algunas incidencias, y una de ellas es de que no se conteste, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver que si se da la rebeldía de una de las partes, en base a lo que regula el artículo 32 de la ley de arbitraje, vamos a entender que salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa suficiente, el demandante no presente su demanda con arreglo al párrafo 1 del artículo 28, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y el demandado, estando debidamente notificado, no presente su contestación con arreglo al párrafo 1 del artículo 28, el tribunal arbitral continuará las actuaciones sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante. Una de las partes no comparezca. Eso, permítanme. Creo que le voy a colocar los números para que se entiendan mejor, porque si no, no me van a entender. Rebeldía de una de las partes. 1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa suficiente, pasen las siguientes cuestiones. A. El demandante no presente su demanda con arreglo al párrafo 1 del artículo 28, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones. B. El demandado, estando debidamente notificado, no presente su contestación con arreglo al párrafo 1 del artículo 28, el tribunal arbitral continuará las actuaciones sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante. Y C. Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas que disponga. 2. Una vez notificada debidamente va a tener que analizar y resolver conforme a lo que tiene conocimiento, ¿sí? A su real saber y entender, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Efectos de la rebeldía en este caso, pues básicamente es de que el proceso va a continuar y se va a dictar el laudo arbitral. Si usted no presentó sus pruebas, pues no las presentó o va a continuar. No lo van a estar esperando, ¿verdad? Y bien, se va a tener que dar el laudo arbitral. La reconvención se encuentra en la 28 de la ley de arbitraje. La contestación de la demanda deberá contener los mismos requisitos del memorial de demanda y cuando fuera el caso deberá contener un pronunciamiento sobre las propuestas que le hayan presentadas en relación con el número de árbitros efectuando cuando corresponda la asignación de su árbitro. Si el demandado ofrece solicitar una ampliación del plazo, en esa misma solicitud deberá tener una lista de la parte demandada sobre las propuestas formuladas en cuanto al número y designación de árbitros. A falta de ello, la CRESI procederá a nombramiento pertinente. La parte demandada podrá reconvenir a la parte actora en el momento de presentar la contestación de la demanda. En la reconvención se van a observar las mismas disposiciones que rigen para la demanda contestación.
Bueno, la reconvención. Este reglamento que menciona del SENAC, yo se los voy a trasladar a ustedes hoy. La contestación de la demanda. Dentro del plazo de 10 días contados a partir de la notificación de la demanda, el demandado deberá presentar por escrito ante el tribunal arbitral su contestación de demanda. Podrá solicitar prórroga del plazo para la contestación de la misma. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos de la demanda, enunciados en el artículo 46. Si la parte estando notificada no presentar su contestación dentro del plazo señalado, se continuará el proceso arbitral sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones de la parte demandante. La inactividad de cualquiera de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni lo priva de eficacia, que es lo que habíamos visto. En la contestación de el demandado podrá formular la relacionada con el punto o contrato de no de litigio. La reconvención aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 44 del presente. La parte demandada, dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación de la reconvención, presentar su contestación a solicitud o solicitar prórroga del plazo aplicándose al efecto las mismas disposiciones que rigen para la contestación de la demanda. Bien. Ampliación de la demanda. Una vez aprobada la calendarización de audiencias o tomada la decisión de las actuaciones, se sustanciarán sobre la base de documentos y pruebas. Las partes no podrán ampliar la demanda o la reconvención del tribunal arbitral, el cual, al decidir al respecto, deberá tener en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, la etapa en que se encuentra el proceso arbitral y las demás circunstancias que sean pertinentes. Esto, pues, obviamente tiene que ser de conformidad. La ampliación tendría que ser de conformidad siempre con lo que regula para el efecto el artículo 28, ¿verdad? Posteriormente, pues deberá de ser el tribunal arbitral quien tome las decisiones pertinentes. La entrega del expediente, pues la institución permanente de arbitraje hará entrega del expediente al tribunal arbitral. Tan pronto se integre y para que pueda declararse competente y que obviamente se pueda proceder a la contestación de la demanda, ¿verdad? En esta etapa procesal, pues las partes lo que van a hacer es ratificar sus pretensiones y el tribunal verificará su propia competencia en base al análisis que se realice del acuerdo arbitral y si acepta que es competente, fijará su primera audiencia. Esta es la audiencia de instalación. Entonces, la primera audiencia, ¿qué va a pasar? La primera audiencia, vamos a ver, vámonos al artículo 28. No, 29, perdón. En esta primera audiencia, el tribunal arbitral va a leer los términos de referencia del acuerdo de arbitraje. Si las partes están de acuerdo con su contenido, los términos serán firmados por las partes y en esta audiencia se calendarizará el lugar, fecha y hora de la siguiente audiencia para el periodo de prueba. En esta misma audiencia, los asesores podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes para el mejor desenvolvimiento del proceso. Periodo de prueba. Posterior a la firma de los términos de referencia, el tribunal arbitral deberá practicar y diligenciar las pruebas pertinentes que le sean solicitadas y las que de oficio consideren necesarias. De igual manera, en el proceso arbitral se establece que la prueba se recibirá con citación de la parte contraria y se observarán las reglas de la sana crítica razonada y toda impugnación de prueba será analizada por el tribunal de arbitraje en el momento de concluir la fase probatoria y entra la valoración de la prueba en la fase deliberatoria. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches.
¿qué artículo 29. marca la prueba, perdone? La prueba. Mira, pues, ok. En esta nos vamos a ir a lo que es el artículo 29, ¿sí? Si quiere vamos a ir en orden porque hay un par de artículos más. Leamos el artículo 29. ¿Todo, licenciada? Sí, por favor. Ok, artículo 29. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales. Y si las actuaciones se sustanciaran sobre la base de documentos y demás pruebas, no obstante, a menos de que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes. Número 2. Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos. Número 3. De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal arbitral, se dará traslado a la otra parte. Asimismo, deberán ponerse a disposición de las partes los peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión. ¿Ya? Ok. Paso 7, ese es otro paso, ese es el paso número 7, yo así lo tengo, pues. Miren, hay algo que tenemos que tener claro cuando hablamos de peritos, porque yo creo de que ustedes en el término del derecho procesal civil han escuchado mucho la palabra peritos, y algunos me dirán, ¿qué es eso, verdad? Cuando yo hablo de peritos, son expertos que conocen son profesionales en un área, y yo necesito probar que con la expertise ante un tribunal, un hecho que me va a favorecer. Es decir, si yo necesito probar que una firma es real en un documento, voy a pedir un peritaje a una persona que sepa de grafotecnia, creo que se llama. Entonces, sí, entonces es un perito en grafotecnia. O sea, esos son los peritos. Pero si yo necesito un perito para que realice un informe en cuanto, qué sé yo, a un informe estructural que ven los ingenieros, más que todos, ingenieros y arquitectos, voy a proponer a un arquitecto o un ingeniero y él es un perito. ¿Por qué? Porque él es experto en su rama, en su área, y yo necesito ese informe que me va a rendir él para que yo pueda acreditarlo como medio de prueba dentro del proceso. Y eso no va a ser solamente en el proceso arbitral, eso va a ser en cualquier otro proceso. ¿Sí? ¿Ya? No sé si aclaré la duda, compañero. Gracias, licenciada. Bueno, y después pues vamos a tener ya la idea de que ese proceso sea mucho más ágil, mucho más rápido. Si se dan cuenta, los árbitros pueden tomar decisiones propias, ¿verdad? Entonces, concluidas las diligencias de prueba que decidan practicar el tribunal arbitral, este va a fijar una audiencia para oír conclusiones de las partes y recibir esos alegatos finales, ¿verdad? Entonces, va a fijar una fecha y hora para la lectura del laudo. Y vamos a ver que el laudo, etimológicamente, se deriva del latín laudar, que significa recomendar, y es la decisión final proferida por los árbitros, y su denominación tiene como objeto principal establecer una diferencia entre la resolución definitiva emitida por un juez y la que emite un árbitro. El tribunal arbitral debe emitir el laudo dentro de los 6 meses siguientes a la primera audiencia. Este plazo podrá prorrogarse por un plazo que no podrá exceder en ningún caso a 3 meses más. ¿Por qué? Porque la idea de este proceso es de que sea corto, y si lo llevamos más largo, pues no va a tener los efectos que yo necesito, ¿verdad? En el mismo sentido vamos a encontrar que en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje hace alusión al laudo como la forma natural por medio de la cual se concluyen las actuaciones arbitrales. Y este es nuestro último paso y lo vamos a encontrar cabal en el capítulo 6. Tal vez alguien me pueda apoyar con la lectura del artículo 36, por favor.
¿Me pueden apoyar con la lectura? Sí, licenciada. Artículo 36. Normas aplicables al fondo de litigio. Número 1. El tribunal arbitral decidirá el litigio en los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo de litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho suspensivo de este Estado y no a sus normas de derecho internacional privado. Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo de litigio, el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable. Número 2. En el caso de que el arbitraje sea de carácter internacional, el tribunal arbitral podrá tener en cuenta las prácticas y principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación. Número 3. Tanto en los arbitrajes nacionales como en los internacionales, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. Bueno, en el artículo 40 vamos a encontrar que se contemplan otros requisitos formales para el laudo. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En las actuaciones con más de un árbitro bastará las firmas de la mayoría, pero eso se debe dejar constancia del motivo de la falta de alguna firma, es decir, un voto razonado, ¿verdad? Constará en el laudo de la fecha en que haya sido dictado y el lugar del arbitraje deberá ser notificado por el tribunal arbitral a cada una de las partes mediante la entrega de una copia firmada por los árbitros, y los árbitros se deberán pronunciar sobre las costas. Yo les voy a subir un laudo, un ejemplo, para que ustedes lo vean cómo es, ¿sí? Asimismo, el artículo 42 contempla que puede solicitarse la corrección o la interpretación del laudo, e incluso puede solicitarse un laudo adicional sobre aspectos que el tribunal arbitral hubiese omitido resolver. Si bien el laudo arbitral no es idéntico a una sentencia, vemos que en los aspectos fundamentales expresados de una manera más general y flexible sí existe concordancia con las sentencias. ¿Qué recurso cabe contra el laudo? Vamos a ver que el artículo 43 establece que contra el laudo arbitral solo podrá recurrirse ante la sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, y esto se realizará mediante un recurso de revisión. El auto por medio del cual resuelva este recurso no será susceptible de ser impugnado mediante ningún tipo de recurso o remedio procesal alguno. Se especifican los efectos del recurso de revisión, el cual podrá confirmar, revocar o modificar el laudo arbitral. En caso de revocación o modificación, se hará un pronunciamiento correspondiente y en dichas circunstancias se le atribuye a la sala de la Corte de Apelaciones correspondientes para que pueda pronunciarse de otra manera a lo dispuesto en el laudo. Asimismo, para poder interponer el recurso de revisión, se establece que la parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere plantear una propuesta, y esto es en concordancia a lo que ya habíamos leído, u objeción oportuna, no podrá invocar posteriormente el recurso, no puede impugnar, ¿sí? Y vamos a ver, yo esto pues se los quería explicar, pero yo creo que ya se me acabó el tiempo, entonces, de todas formas, este es el esquema, básicamente, de lo que les platiqué, ¿verdad? Como inicia, cláusula compromisoria, compromiso arbitral, se da una controversia, se interpone la demanda, se le da trámite, se contesta la demanda, se va a notificar a las partes, se puede interponer la excepción de incompetencia, se notifica a las partes, va a continuar el proceso, ¿sí? Se va a señalar a audiencia para recibir pruebas, se da toda la diligencia de la prueba y se dicta, y obviamente se hacen los alegatos finales y se dicta el laudo arbitral. Después se puede plantear la rectificación del laudo, aclaración del laudo, ampliación por un nuevo laudo en no más de 30 días y se notifica a las partes, ¿sí? Este es el procedimiento. De igual forma, vamos a realizar un repaso
porque ya viene el examen, entonces sí necesito que repasemos y que ustedes, pues obviamente, pues tengan claro lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces yo los dejaría por acá, chicos, y les deseo suerte y vamos, el día martes nos vemos para continuar con los temas que tenemos pendientes y iniciar ya el repaso para su examen parcial, ¿sí? Buenas noches. Está bien, Luis. Buenas noches, licenciada.